Hola, lindo lunes, ¿cómo están todos? Yo feliz de estar con ustedes hablando de lo que más me gusta, que es la historia del arte. Y hoy tenemos un tema singular, se lo vamos a dedicar a un gran maestro del Renacimiento, que igual todos conocemos su legendario Nacimiento de Venus o la primavera, pero entendamos de dónde surge este imaginario que él representa en estas dos obras principalmente y por qué justo a poco tiempo después de su muerte fue voluntariamente olvidado hasta que se rescató a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así que descubramos los misterios de Sandro Botticelli y su vínculo muy cercano con la escuela neoplatónica. Botticelli nace en la gran ciudad de Florencia, justo en el auge del Renacimiento, en el auge del arte, de la literatura, del conocimiento, hacia 1445. Muere en 1510. Sin embargo, deja de pintar mucho tiempo antes y lo explicaré en un momento porque cuáles fueron sus razones filosóficas, morales, para abandonar la pintura. Siguiente, Sam. Muchas gracias. Los pocos datos biográficos que se conocen de Sandro Botticelli son que era un hijo de un curtidor, fue discípulo de Fray Filippo Lippi, que era un pintor que también se había formado como monje desde muy niño, pero que no tenía en lo más mínimo ninguna vocación de monje, de religioso, pero sí un gran pintor y le ha formado y su obra primaria se ve fuertemente influenciada por su maestro. También trabajó con Antonio Pollaiolo, que es un maestro del Renacimiento que trabaja el movimiento y el dinamismo, que puso el cuerpo en acción, que es una de las grandes características y que al principio se puede ver en la obra de Sandro Botticelli, pero poco a poco la hará olvidando debido a las ideas del neoplatonismo que les voy a comentar. También recibió una gran influencia de Andrea Verrocchio, o sea, los grandes maestros de aquel entonces conformaron la formación de Sandro Botticelli. En 1470 él logra la independencia y funda su propio taller. Es considerado un pintor de la corriente poética de finales del siglo XV, en donde se estaba diversificando entre la pintura poética, mucho más lírica, evocativa y alegórica, y la pintura más interesada en la realidad visual, en términos naturalistas, como podría ser Leonardo da Vinci. Es considera, en la década de 1490, cuando los Médicis fueron expulsados de Florencia y el monje Domenico Savonarola predicaba la austeridad y la reforma, Botticelli sufrió una terrible crisis religiosa. Durante toda su vida, Botticelli contó con el apoyo y protección de la familia Medici. Era un personaje muy cercano a ellos. En el momento en que la ciudad entra en crisis, en que el prestigio de la familia Medici se ve en tela de juicio y que la fuerza terrible y reformadora de Sandro Botticelli empieza a mermar las estructuras mismas de la sociedad humanista de aquel entonces, el propio Botticelli se ve en un punto de encuentro y de reflexión, ¿no? Y en donde cambia radicalmente su manera de vida. Su pintura renuncia al naturalismo del primer Renacimiento, al espacio y a la masa de Masaccio, que es el primero en trabajar la figura con volumen, introducir la perspectiva y dotar a sus pinturas con un intenso colorido. Ahorita vamos a descubrir cuáles son las cualidades formales de Botticelli, de la obra de Botticelli. Siguiente, Sam, porfa. Aquí vemos esta sutil y muy dulce imagen, pese a la brutalidad que está representando, ¿no? Pese a este acontecimiento marcado por la violencia. Se trata de Judith y la historia de Holofernes, ¿no? En donde esta hermosa y joven viuda decide liberar a su pueblo del sometimiento del general Holofernes, decapitándolo. Bueno, primero seduciéndolo y posteriormente decapitándolo. Lo hemos visto en sesiones pasadas
cuando hemos estudiado la obra, por ejemplo, del Gran Caravaggio o de Artemisia Gentileschi. Esta es la versión, la manera en que narra Sandro Botticelli esta historia. Ya cuando regresa al pueblo de Betulia con la cabeza de Holofernes como muestra de su proeza y muestra de la libertad que le ha plantado al pueblo. Si se dan cuenta, son figuras muy estilizadas, casi efímeras, ligeras. Este es como los toques poéticos que denota la obra de Botticelli. Trae consigo una espada, símbolo de valor y templanza, también una ramita, posiblemente de olivo, ¿no? Hablando de la paz, de la libertad. Y atrás le acompaña una joven doncella que carga en una canasta la cabeza de Holofernes, que se deja ver gracias a que un viento, ¿no?, las invade, y que eso también hace un lindo juego con la vestimenta. Si observan los pies, prácticamente no pisan el suelo, son estas figuras muy, muy ligeras que casi se mueven como si estuviesen volando. Siguiente, Sam. Esta obra que hace Sandro Botticelli, también se conoce como La Adoración de los Magos, está hecha en un formato que se le llama tondo, que es el formato redondo, en donde la tabla tiene esta forma circular, que para los renacentistas era la forma perfecta. La técnica con la que aún pinta Sandro Botticelli es el temple. Todavía no se ha introducido de manera generalizada el empleo del óleo en Italia. El óleo es un invento o se empezó a utilizar con más frecuencia en el norte de Europa con los hermanos Van Eyck hacia 1440, y poco a poco se va introduciendo en los distintos territorios. A Sandro Botticelli le toca todavía pintar en óleo, en donde la característica son colores muy, muy brillantes, con esta cualidad que tiene debido a que el pigmento se disuelve en huevo, ¿no? Entonces tiene esta sensación brillante, pero tiene la gran dificultad de que no se puede corregir, ¿no? Una vez que inicias en tu proceso, no puedes fallar, ¿no? Todos los errores quedan revelados. Y la diferencia que introduce y la gran facilidad que introduce el óleo es que se pueden dar los arrepentimientos, entonces tú sobre la marcha puedes ir modificando algunas composiciones. Aquí quisiera mostrarles un detalle. Siguiente, Sam, por favor. Vemos que hay un claro empleo de la perspectiva, del manejo espacial, pero también los biógrafos, Vasari indica que este joven de cabello rubio, ¿no?, y ondulado, se trata de Botticelli. Los autorretratos para ese entonces no se utilizaban, el autorretrato de manera autónoma era escaso, y los artistas, cuando querían aparecer, se introducían y formaban parte de las multitudes. También podemos ver un detalle al fondo y ver cómo con una pincelada muy ágil simula el follaje, simula la refracción del agua, una balsita con muy pocos elementos pictóricos, a diferencia del minucioso detalle en primer plano, ¿no?, como podemos identificar en la cabellera del joven Botticelli y también en los rasgos físicos de los demás personajes que le acompañan. Con esto nos habla de que toda esta formación que tiene con Filippo Lippi, con Pollaiolo, con Verrocchio, se manifiesta en estas primeras obras y exalta los valores mismos del humanismo y del naturalismo, de la copia de la realidad visual, que era uno de los objetivos primordiales del Renacimiento. ¿Para qué? Para destacar la cualidad narrativa del arte. Siguiente, Sam, por favor. Esto se los menciono porque una vez que él empieza a estar en contacto con la escuela del neoplatonismo, empieza a cambiar su manera de pintar. Todavía no se sabe muy bien, debido a las carencias documentales, si es que él formó parte intelectualmente de la academia neoplatónica, o si los propios mecenas que formaban parte y que predicaban el neoplatonismo le inculcaban, ¿no?, la manera en que debería de representar
representar la figura humana y el entorno. Pero, ¿qué es el neoplatonismo? Se trata de una escuela de la filosofía griega tardía que se desarrolló principalmente en Alejandría en el siglo III después de Cristo y que fue revivida por los humanistas italianos en el siglo XV. Estos estudiosos trajeron las obras de Platón y Plotino e intentaron construir un sistema que reconciliara las creencias cristianas con el pensamiento místico neoplatónico. Siguiente, Sam, por favor. Ahorita vamos a poder ver en la obra de Botticelli cuáles serían los ideales del neoplatonismo en el arte. Es así como un grupo muy elitista, muy cerrado, funda la Academia Neoplatónica, apoyada por la familia Medici, fue fundada en la ciudad de Florencia por Cosimo de Medici a finales del siglo XV para el estudio de los recién descubiertos escritos de Platón. Marsilio Ficino va a ser su director y será el especialista y traductor de Platón y quien deje muy claro, dicho, cuáles son el papel del artista en este momento, cuál es la capacidad creativa del ser humano, ¿no? Y la dignidad que se empieza a trabajar, diferenciándose del pensamiento escolástico. Siguiente, Sam, por favor. Platón hablaba sobre la belleza, ¿no? Sobre el mundo de las ideas, que sería el mundo bello y absoluto, y que como al fin y al cabo el mundo físico era un mero reflejo de este mundo ideal. Por lo tanto, Platón inclusive identifica a los pintores como fraudulentos, a los artífices como aquellos que hacen la copia de la copia, por lo tanto, aquello que entrega, que tiene la apariencia de veracidad, es una gran falsedad, es una gran mentira. Entonces, este es un principio muy importante que distingue la obra de Botticelli de todos los demás artistas del Renacimiento. En el momento en que se funda la escuela del neoplatonismo, en el momento en que él entra en contacto con aquellos intelectuales que participan de ella, su obra cambia radicalmente, empieza a abandonar el empleo de la perspectiva de punto de fuga, empieza a renunciar a representar la figura humana basada en una observación directa desde un plano visual y empieza a dotar estas figuras mucho más estilizadas, mucho más ligeras, que casi no se sostienen sobre el piso, que inclusive proporcionalmente no corresponden al ideal que se estaba planteando. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Botticelli, posiblemente influenciado por las ideas del neoplatonismo, es ser una visión mucho más poética, mucho más lírica y menos material, menos tangible, ¿no? Que evidentemente no nos engaña la vista, que nosotros veamos la magnífica factura de sus obras sin dejar de pensar que sigue siendo una obra pictórica. Y con esto el espectador no queda engañado. Y lo que sí es muy difícil acceder es sin duda a su significado. Hoy en día sigue causando como un derrame enorme de pluma de especialistas para tratar de identificar, de descifrar el significado de estas imágenes tan poéticas como la obra de la primavera, que todas están hechas bajo el encargo de la familia Medici. Se puede ver porque está un bosque muy frondoso dotado de naranjas, que será la esfera dorada o la esfera que simboliza la naranja, es el símbolo de la familia Medici. Podemos también observar al centro a Venus coronada por como un halo de maleza, que la enmarca sutilmente y que ella también tiene un gesto suave. Sobre su cabeza está Cupido con los ojos vendados, tirando su flecha. A un costado, la única figura masculina que detectamos del lado izquierdo es Hermes, el dios mensajero, que está agarrando una de las naranjas, y del otro lado súbitamente sale una figura masculina en tono azul, que es Céfiro, el dios del viento, que está tomando a Cloris de manera sorpresiva, ¿no? Y que parece que Cloris se acaba de percatar de esto y que de su boca emana una hiedra que cae sobre la vestimenta de Flora, estampando bellamente su vestimenta. Podemos ver algunos detalles. Siguiente, Sam, por favor.
Aquí vemos la descripción iconográfica de lo que se podría suponer, ¿no? Se identifican por ciertos atributos, indumentaria que tiene cada una de ellos, ¿no? Están las tres gracias, que es el rejuvenecimiento, el esplendor y el placer. En el caso de la metamorfosis de Ovidio, cuando se habla de Cloris vinculada con Flora, dice, fui una vez Cloris y otra Flora. Entonces se cree que Céfiro, el dios del viento, al tomar a Cloris, la fertiliza, por así decirlo, y la convierte, la transforma en Flora. Y todo esto es a raíz del amor. Por eso al centro está la figura de Venus y vinculada con el amorcillo, con Cupido. Siguiente, Sam, por favor. Esto puede ser entendido como una metáfora mucho más vinculado con el conocimiento, con la inteligencia, con la capacidad creativa del ser humano, ¿no? Como al fin y al cabo tenemos esta capacidad de transformar, de crear, de modificar la materia, ¿no? Y podría ser una alegoría muy compleja a este principio creativo que se está rescatando en aquel entonces, ¿no? En donde la idea predominante durante el medievo es que el hombre no crea, sino descubre la creación de Dios, y en cambio, el cambio que existe de visión entre el pensamiento medieval y el pensamiento humanista es que el hombre, al ser hecho, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la facultad creativa, ¿no? Y se hace por medio de la inteligencia y del alma. Aquí observamos a las tres gracias, estas tres figuras magníficas que les representan, vestidas con un fino paño traslúcido que juega con el viento y que ellas danzan. Junto está Hermes con sus botitas, ¿no? Y con su tocado con unas alas, de ahí que podamos identificarlo. Siguiente, Sam, por favor. Un detalle de la magnífica Venus con un cuerpo muy alargado, si se dan cuenta, con un gran torso estilizado, con el vientre levemente abultado y con un paño muy sutil que tapa decorosamente su cuerpo, en un ademán característico, ¿no? Parada en contraposto, una pierna en tensión, otra en relajación, y con la cabeza ladeada para cargar de dulzura la imagen que está siendo representada. Siguiente, Sam. Gracias. Aquí podemos ver el detalle, ¿no? O sea, podemos ver que pese a que no usa la perspectiva, pese a que sus figuras se alejan de la realidad visual, sino que obedecen más a un ideal intelectual, prácticamente los rostros son muy similares, tienen un canon específico, vemos su gran habilidad para trabajar las telas, las texturas, las transparencias y también las posturas, ¿no? Como simular dulcemente la danza, al igual que el cuidado que implica representar tocados tan complejos como los que tienen las tres gracias en sus bellísimas cabelleras. Siguiente, Sam, porfa. Y nos perdemos en los detalles. Aquí se ve lo que les explicaba. En cuanto Céfiro toma a Cloris y ella se percata de su boca emana una hiedra que cae sobre el vestido de Flora, al cual está siendo estampada. Observen el rostro de Flora, alargado, lánguido, extremadamente blanco, con unas chapitas. Esto es importante porque pese a lo muy famoso que fue Sandro Botticelli, sin duda, porque recibió durante toda su vida el apoyo de los Medici, inclusive no podría no ser famoso, y la muestra más clara es que hay un fragmento de mural en la Capilla Sixtina de su autoría. No habría un pintor incipiente de poca fama y prestigio que podría llegar hasta ese lugar. Sin embargo, rápidamente fue olvidado
posteriormente que fue suprimida la escuela neoplatónica y siguió el avance del Alto Renacimiento. Y una de las razones por las cuales se cree es que los críticos decían que las mujeres tenían una apariencia lánguida y enfermiza, ¿no? Y también tienen como una belleza andrógina que en aquel momento no correspondía al ideal, pero que posteriormente a finales del siglo XIX, como lo hemos visto en otras sesiones, y principios del XX, cuando se rescata la idea de la femme fatale y de esta imagen de mujer sofisticada, extremadamente delgada y con apariencia enfermiza, se recupera la obra de Botticelli y se empieza a rastrear en términos académicos, y de ahí que nosotros tengamos mucho más luces sobre este personaje que aún así sigue teniendo varias lagunas de conocimientos, sigue representando para nosotros un gran enigma. Siguiente, por favor, Sam. Es de los pocos pintores del Renacimiento que va a representar temas mitológicos. Mucho se cree que el Renacimiento es el auge de los temas mitológicos, pero son pocos los pintores. Lo que hacen es que retoman la tradición clásica, pero los temas que más se representan son sin duda los religiosos, porque siguen, digamos que, viviendo en un mundo profundamente cristiano. Pero a él, al pertenecer a la escuela del neoplatonismo, empieza a producir una gran cantidad de imágenes mitológicas y que posteriormente serán mucho más frecuentes en la era del barroco. Aquí vemos a Palas Atenea y un centauro, y cómo la razón, ¿no? La idea de que ella tiene la razón, el dominio de la guerra, está sometiendo a la barbarie, que es un principio básico del pensamiento humanista, ¿no? Que es mediante la reflexión, mediante la razón y el intelecto, que se puede dominar y se pueden controlar todas las áreas, digamos que todo aquello que está fuera del alcance de la razón, ¿no? Entonces, de ahí que aparezca esta figura, y que es curioso porque Minerva es la diosa de la guerra y los centauros eran grandes guerreros, pero aún así seguían obedeciendo a sus instintos. Así que ella se sobrepone a la imagen de estos magníficos guerreros, pues muy bien dotados al tener la mitad del cuerpo de caballos y ser grandes, grandísimos arqueros. Siguiente, por favor, Sam. Aquí el detalle, nuevamente, observen el rostro de Minerva, lánguido, ojerosa, con apariencia enfermiza, con una piel extremadamente blanca, ¿no? En realidad aquí la piedra no es, o sea, nosotros identificamos que es una piedra, pero no hay una copia directa en términos naturalistas. Es ese carácter pictórico y poético que deja Botticelli. La renuncia también a una paleta extremadamente intensa y colorida. ¿Por qué? Porque prefiere apelar más a la razón que a los sentidos. Y los colores profundos y chillantes inmediatamente apelan al cuerpo antes de la razón. Siguiente, por favor, Sam. Y la más famosa es el nacimiento de Venus, ¿no? En donde vemos a la magnífica diosa del amor llegando a las playas de Citerea, en donde una de las musas que le cubre su cuerpo, que le va a cubrir su cuerpo desnudo con un magnífico paño. Ella igual pudorosamente tapa parte de su cuerpo con la mano y con la cabellera, y es auxiliada por Céfiro, nuevamente el dios del viento, quien le empuja hasta la orilla. Pueden observar el detalle de cómo se representa el oleaje, son apenas palomitas blancas, cómo no hay un uso de la perspectiva y cómo inclusive, si pensamos en los primeros pintores del Renacimiento como Giotto, que se esforzaban muchísimo en representar la realidad en términos narrativos y ponían, por ejemplo, a la Virgen María huyendo a Egipto, montada en un burrito, pero le ponían al niño Jesús amarrado en un rebozo. ¿Para qué? Para que en realidad físicamente fuera posible
la acción, ¿no? Para que María pudiera tener las dos manos libres, agarrar el burrito y aún así cargar al niño. Ahora observen bien el cambio drástico que existe entre ese principio y la obra de Botticelli. Vean dónde está situada la Venus, que por muy ligera que se vea, si estuviera en ese punto, seguramente, por más grande que sea esta concha, se voltearía y la protagonista se iría de bruces. Aquí hay una renuncia a la realidad visual, hay una renuncia a las leyes mismas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se trata de un pensamiento neoplatónico, en donde la pintura debe de representar una idea, pero no debe de engañar al espectador. Siguiente, por favor. El cuerpo también de la Venus nos llama muchísimo la atención. Observen bien la distancia que existe entre el pecho y los hombros, que casi no hay hombros, ¿no? Carece de ellos, está resbalada. Entonces, nuevamente, pese a todo este gran estudios y avances en torno a la anatomía y a la representación veraz del cuerpo humano en el Renacimiento, Botticelli renuncia a ¿no? No es un cuerpo real, no tiene las proporciones anatómicas correspondientes y está fuertemente influenciado por la idea de que el cuerpo femenino se ha de representar basándose en un modelo masculino y meramente introduciéndole elementos y atributos del cuerpo femenino, como será el pecho. Vemos que su cadera es muy estrecha y bueno, que en el caso del pecho quedó muy abajo, rompiendo así con las leyes mismas de la naturaleza y postulando de manera intelectual, ¿no? un mensaje hacia el mundo de las ideas y hacia la perfección. Siguiente, por favor, Sam. Nuevamente la idea del amor, la guerra, el amor, el conocimiento, dominando a la guerra. Vemos a Marte dormido después de un encuentro con Venus y como unos satiritos le están robando sus armas mientras él no se percata. Aquí vemos estas figuras alargadas, magníficas y serenas que caracterizan la obra de Sandro Botticelli. Siguiente, por favor. Un detalle de Marte, el dios de la guerra, adormilado sobre su armadura y como un satirito siempre juguetón se mete en ella y como otro está a punto de sonar un caracol y despertarlo y sacarle un susto de aquellos, pero ya para ese entonces le han robado sus atributos propios del arte de la guerra, ¿no? Y se ha quedado meramente con esta visión amorosa vinculada con Venus. Siguiente, Sam, por favor. Una de las series también muy importantes y que denotan una gran actualidad y el uso de la literatura en el arte es una serie pictórica que narra la historia que aparece en el Decamerón de Boccaccio, este libro que surge al margen de la peste negra y que fue debido a su libertinaje, ¿no? Y debido al humor y a las escenas con franco contenido erótico que narra, fue de las primeras en censurar la iglesia, ¿no? Y fue perseguida y estaba en el número 1 de los libros prohibidos por la Inquisición. Sin embargo, pues evidentemente todas las casas tenían un Decamerón y gozaban de estas breves historias. Una de ellas es la historia de Nastallo degli Onesti, en donde narra la historia de un joven enamorado de una chica, la cual le rechaza. Y él, despechado, pasea por el bosque y lo que es interesante, si ven en este plano pictórico, aparece Nastallo 2 veces caminando por el bosque, está igualmente vestido, pero da esa sensación de avance. Cuando presencia una imagen pavorosa, se trata de un caballero en un corcel persiguiendo a una dama desnuda que es atrapada por sus perros de caza y posteriormente, siguiente, Sam, por favor, en este bosque con pinos toscanos, es asesinada brutalmente. Posteriormente, ella vuelve a levantarse, como vemos en el plano de atrás,
y sigue así su martirio de manera eterna. Nastacho lo ve y ahí como se observa y sale corriendo. Ya vemos dos paneles. Se trata posiblemente de un baúl destinado para regalo de bodas con estas escenas del Decamerón narradas. ¿Por qué? Vamos a ver qué relación tiene con el matrimonio. Siguiente, Sam, por favor. Entonces es así como Nastayo, una vez que se recupera de haber visto estos fantasmas, decide darle una lección a su amada, ¿no? Y convencerla por las malas de que se debe de casar. ¿Por qué? Porque él descubre la historia en donde esta joven que está siendo masacrada una y otra vez por el alma del caballero, tiene una historia similar a la de él. Ella lo rechazó, él de celos la mató y sus almas fueron condenadas a este suplicio. Así que Nastayo, una vez que se acostumbra a ver esta imagen, logra llevarlos hacia un banquete en donde se encuentra su amada, y es así como la joven lo ve y Nastayo le platica por qué sucedió esto, y ella, digamos que hace tripas corazón y decide casarse con él. Formalmente, si observan, es muy lindo ver cómo, para situar Botticelli en un entorno boscoso y que nosotros podamos ver, lo que hace es que tala los árboles en primer plano. No sé si logran ver los truncos, los tala, los quita para que nosotros tengamos acceso al banquete que está inmerso en el bosque toscano. Siguiente, Sam, por favor. Y aquí es el triunfo del amor, supuestamente, ¿no? Un amor un tanto forzado, en donde Nastayo se casa ya con su enamorada después de haberle dado una enorme lección. Aquí ya vemos un uso de la perspectiva y demás, pero tiene este vínculo con la literatura, ¿no? Y con estos temas que la Iglesia, de manera ortodoxa, la prohibía, pero pues eran prácticas dentro de la sociedad y todo el mundo conocía las historias del Decamerón. Siguiente, por favor, Sam. Poco a poco vamos a ver cómo, exactamente, cómo su obra está cargada de historia, cómo está cargada de un vínculo hacia la herencia romana. Aquí narra digamos que el inicio de la República Romana, en el momento en que Roma deja de ser una monarquía y se convierte en república. Esto también va a ser muy importante, traer temas de la antigua Roma, sobre todo del periodo republicano, en la historia política actual de la Florencia de aquella época. Destacar esta cualidad de las ciudades-estado, de las ciudades independientes que conformaban Italia, ¿no? Y la renuncia siempre a visiones dictatoriales. Por lo tanto, se narra la historia de Lucrecia, que es la esposa de un general romano, que le sirve al dictador Tarquino, y que un buen día ella es violada por el hijo del rey Tarquino, y como lo vemos desde un lado de la composición, y después ella decide contarle a su familia y posteriormente de manera estoica para liberar a su familia del peso y de la vergüenza, se quita la vida. Al centro de la composición vemos el cadáver de Lucrecia, que es considerada como la madre de la República, y el ejército que está a punto de levantarse en armas y derrocar al gobierno dictatorial de Tarquino, y con eso se funda la República. Entonces vemos un compromiso político de parte de esta obra, ¿no? De afirmar, afianzar las ideas mismas de la República en un momento de gran crisis que existe en Florencia. Siguiente, Sam, después del derrocamiento de los Medici, que ya hasta cierto punto estaban teniendo actitudes dictatoriales, pero también del gobierno provisional de César Borgia, ¿no? El hijo del Papa en turno, del Papa Borgia. Entonces empieza a ver este mensaje a través de la historia,
de la antigüedad, cómo se reafirman ciertos postulados y ciertas formas de gobierno que tanto han dado orgullo, ¿no? Y defensa a la ciudad florentina. Siguiente, por favor. Esta obra es me parece la última que vamos a analizar, que también su historia, la manera de identificar es bastante críptica. Se trata de la calumnia de Apeles, que desde Alberti, de los primeros tratadistas del Renacimiento, recomendaba a los pintores representarla. Apeles era el pintor preferido del rey. Sin embargo, empezó a recibir grandes calumnias en aquel entonces y él tuvo que defender su integridad, defender su honor y posteriormente se venga con una pintura, ¿no? Entonces, supuestamente, Apeles, Apeles, que era el pintor predilecto de Alejandro Magno, hace esta pintura y los renacentistas tendrían que retomar la pintura constantemente, pero también está fuertemente vinculado por los años 1494-1495 por cuestiones políticas y por el enredo político en el que se ve inmerso el propio Sandro Botticelli. Una vez que siempre estuvo protegido por los Medici y que posteriormente ingresa un monje dominico conocido como Savonarola, en donde empieza a predicar fuertemente contra las prácticas libertinas de los Medici, contra las ideas del humanismo, contra lo que en aquel entonces se conocía como la sodomía, que eran las prácticas homosexuales, y contra el lujo que se vivía y el derroche que vivían las clases altas de Florencia, de esta ciudad. Con la gran sorpresa que empieza a tener un fuerte impacto en un gran sector de la población, sobre todo aquellos que menos tienen y que ven cómo viven los demás, pero también en algunos intelectuales. Entonces, no se sabe muy bien si esta historia se debe para salvar su propia imagen, ¿no? Como vincularse con Apeles, que está siendo calumniado. ¿Por qué? Porque en realidad Sandro Botticelli se dejó llevar por el pensamiento de Savonarola y que capaz podría ser esta representación una manera de salvar su imagen frente a la familia Medici, ¿no? Como diciendo, todos estos rumores que existen son una especie de calumnia, ¿no? Yo estoy siendo calumniado, pero es curioso ver que estos temas las representan constantemente los artistas cuando ellos mismos se ven en un caso de calumnia. Otro sería Alberti, posteriormente en el barroco, cuando hace su magnífica escultura de la verdad, en donde quiere salvarse de la calumnia que está sufriendo debido a que diseñó mal las columnas de San Pedro y se le vinieron abajo, y entonces él, con el honor herido, esculpe la verdad. Entonces tienen este vínculo muy cercano con lo que está pasando. Siguiente, Sam, por favor. Aquí vemos a Ptolomeo cómo está siendo coacheado, ¿no? Como está siendo contaminado con la calumnia, con la sospecha, ¿no? Que son sus grandes compañeras y que tiene orejas de burro, como lo describía Apeles, que tenía que aparecer. Siguiente, Sam, por favor. Y lo que sí sabemos es que Botticelli llegó a participar en las hogueras de vanidades que organizaba Savonarola, que es este personaje que vemos en este retrato de estricto perfil, que es el monje dominico que les conté, y que al centro ustedes están viendo una escena en donde se le representa a él muriendo en la hoguera. ¿Por qué? Porque aparte de su gran enemigo, que era la familia Medici, toda su fuerza iba también contra el Papa Borgia. Entonces, en cuanto César Borgia toma el gobierno provisional de Florencia, lo primero que hace es que juzga a Savonarola como hereje y lo quema en la plaza principal de Florencia,
para dejar muy claro que sus ideas y su figura se han extinguido y que debe de seguir la normalidad. Francamente, después de la muerte de Savonarola, después de la expulsión de los Medici, Florencia nunca volvió a ver el auge que había vivido unas décadas antes, ¿no? Entonces podemos pensar que el pensamiento de Savonarola no solo tuvo una fuerte influencia en artistas como Botticelli, que quemaron su obra en la hoguera de las vanidades, sino también en la sociedad florentina en general, ¿no? Que el dinamismo que seguían y la evolución artística que iban planteando se vio detenida por la presencia de este personaje y por una serie de acontecimientos políticos posteriores. Y con esto termino la sesión de hoy. Creo que hay algunos comentarios. Sam ahorita me va a hacer el favor de ponerlos. Gracias. Precisamente una de mis dudas era al respecto de que había basado su belleza de belleza, pero ya se aclara. Ok. Por otra parte, su pintura tuvo una función política, como bien lo vimos, Diana, es que sí. O sea, en algunas obras deja ver su postura política sobre, principalmente con la idea de la república como forma de gobierno en la ciudad de Florencia, y la calumnia, ¿no?, vinculada con la presencia de Savonarola, y también la manera en que también puede ejercer como una postura política el propio Botticelli es que dejó de pintar, ¿no? O sea, que la muerte no interrumpió su actividad pictórica, sino que él, unos años previo a su muerte, abandona por completo la pintura, y que quizá también tendría que ver mucho esta idea con el pensamiento neoplatónico, porque al fin y al cabo, pese a que él dejaba muy claro que lo que representaba era pintura, el neoplatonismo planteaba, o sea, el Platón planteaba que el arte era fraudulento, ¿no? Aunque mucha de la teoría del arte está sustentada en las ideas de Platón, el propio Platón no escribe del arte más que para mencionar que los artífices son mentirosos, ¿no? Entonces podría estar vinculado así. Sin duda, no hay documentos hoy en día que pueda darnos más luces, ¿no? Gracias. Precisamente una de mis dudas era respecto allá. Ok, era la misma. Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos. Nuevamente, aquí está mi correo por si tienen alguna duda o comentarios, y nos vemos el siguiente lunes. Que estén muy bien.